Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Develan clanes familiares en la UNACHI. Esta historia, publicada por la prensa, podría titularse El día que la Comisión de Presupuestos se reveló a Etelvina. La rectora se vio obligada a responder duras preguntas sobre las jugosas bonificaciones que recibe el personal de la universidad, los controvertidos cálculos para computar la prima de antigüedad, la pobre ejecución presupuestaria y hasta los casos de nepotismo en la institución. ¡Wow! Vámonos a la asamblea, porque sin duda en asamblea PTY, aquí la tenemos, tiene que responder a varias preguntas y varios cuestionamientos, porque están bien salsa, ¿verdad? Vamos a escuchar, esto está salsa, vamos a escuchar un ratito aquí, escuchemos, ahí está. El detalle de la prima de antigüedad, ¿cómo calculan ustedes la prima de antigüedad para los colaboradores? Sí, por cada año laborado, una semana, para cada docente y administrativo. Ok, para cada docente y cada administrativo, una, entiendo. Pero en base a esto, ¿qué salario es el que es tomado para hacer este pago? Bueno, el salario, de acuerdo, fue aprobado en el órgano de gobierno, en el Consejo General, que debe ser el salario más alto que haya adquirido el docente o el administrativo. Ok. Vámonos a la ley. A la ley 241 del 13 de octubre de 2021, que es la ley que en Panamá rige el pago de la prima de antigüedad. Vamos a hacer un ejercicio comparativo. Tengo a mano dos documentos, la ley que le acabo de citar y tengo el acuerdo, esto es un acuerdo emitido por el Consejo General Universitario, correcto. Acuerdo y ley. ¿Qué prevalece? Creo que la ley. Ambos coinciden que el pago corresponde a una semana de salario por cada año laborado en la institución desde el inicio de la permanencia hasta la desvinculación, sea cual sea el motivo de la desvinculación. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Viene el punto. Dice el acuerdo que estamos hablando, emitido por el Consejo Universitario, que se trata o se ejecuta este pago en base al mejor salario recibido desde su ingreso a la universidad. Un acuerdo. La ley. El cálculo se realizará en base en el último salario devengado. Vamos a ser explicativos. No el mejor, el último. Al país. ¿Cuál es su salario como rectora, Magister? Ahora debo estar, aquí tengo a la planificadora. Le doy la palabra, a la directora de planificación. ¿Qué problema para decir salario? Y esto es algo público. ¿Qué ostenta? Muy buenas tardes. Mi nombre es Iris Fuentes y soy la directora de planificación. Vaya, vaya. El salario de la rectora tiene $3.000 de gasto de representación y el salario de docente titular 50%, que son $7.000, y adicional tiene $4.200 de salario administrativo como rectora. Son $14.000, más o menos. O sea, se compone de varios salarios el salario de la rectora. Muy bien, 3.000, 7.000 y 4.000, $14.000. Y esto es muy bien para ella, digo. De acuerdo a la ley 6 de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que establece que el salario de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí deben ser equiparados o igualados a los salarios de la Universidad de Panamá. Qué bien, pero el costo de la vida en el interior, para el salario mínimo para los trabajadores en el interior no es igual al salario mínimo en la ciudad capital. Empezamos por ahí. El salario mínimo en la capital no es lo mismo que el salario mínimo en Chiriquí. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No me vengas que sí, porque no es verdad.
Entonces, pero la rectora sí cobra igual que en Panamá, 14.000, demasiada plata. Y ahora vamos a ver por qué. Demasiada plata, demasiado gasto de representación, vive como una reina, muy mal, en tiempos de austeridad. Señor presidente, no hay plata, pero sí cobra 14.000. ¿Qué estamos hablando, presidente? Eso está por ley. En cuanto a salario base y en cuanto a sobresueldos y gastos de representación. Y cuando dice así, quise decir que cómo se blindan, porque son estatutos que establecen en reunión de la junta directiva, allá de la UNACHI, se ponen de acuerdo, hacen votaciones, aprobado. Déjalo ahí. Vamos a la siguiente. Tenemos docentes con título de doctorado que están ejerciendo el rol de tiempo completo, el tiempo parcial, inclusive creo que tienen un tiempo adicional que le llaman tiempo medio, que creo que es la única universidad a nivel nacional que mantiene este tiempo medio. Para que me aclare esto y por favor que la respuesta sea bastante corta y clara. Bueno, como no tengo la información, lo que sí le puedo decir que desde el año pasado ya nosotros no estamos aceptando esos títulos. Y le voy a decir también Rectora, que lo dije. Rectora, Ajá. ya eso me lo ha respondido 3 veces. Yo solamente quiero que usted me diga si actualmente las personas que tienen título de esta universidad están ejerciendo con el grado de doctorado un título de universidades que no está reconocida por la Secretaría Nacional de Estado. Sí están ejerciendo. Ok. Pero les voy a decir. Rectora, disculpe. Sí. Ya me respondió. Sigo con el cuestionamiento. Solamente para dejarlo claro. Tenemos doctores que están ejerciendo la labor de docente en la UNACHI que mantienen títulos de universidades, en este caso de Hawái, de Estados Unidos, que no están certificadas por la Secretaría de Educación de los Estados Unidos, pero los tenemos ejerciendo, brindándole clase a los muchachos con título de doctores. Es cierto lo que acabamos de escuchar. Es posible lo que acabamos de escuchar. Esto es increíble. No son reconocidas en Estados Unidos, pero con el título que vienen de allá. Yo vengo de Hawái, yo vengo de no sé qué, pero no vengo de paseo, sino que yo tengo un título de la Universidad de Hawái. Soy doctor y doy clases en la UNACHI. A lo futuro, ¿qué sinvergüenzura es esta? El título ¿Es extranjera su sobrina? ¿Cómo se llama? El diputado Jonathan Vega realizó varios cuestionamientos a la rectora de la UNACHI durante la consideración. Sobrina extranjera. Y me acaba de responder que sí. Sí está. Entonces, malísimo. Esto es preocupante. Malísimo. Y voy a seguir indagando porque necesitamos tener mayor provecho del tiempo que la tenemos aquí. Qué bárbaro. La están desplumando. ¿Cuántos de estos docentes con títulos de doctorado que provienen de universidades no certificadas le vamos a hacer una bonificación? Le vamos a hacer una qué? Ajá, ninguno. Pues dígame, diputado, ¿ningún docente? Rectora. ¿Cómo? ¿Ningún docente? Ningún docente. ¿Cuántos docentes se le va a hacer el aumento se le va a hacer la bonificación? 11 docentes. 11 docentes. En la lista que se nos suministró hay alrededor de 19 personas. Entre estos, Manuel Martínez, Juan Montezuma. ¿A ellos se le va a hacer bonificación? Sí, pero ellos son empleados administrativos, sí. Ok. Mira, ¿cuáles son los criterios que ustedes toman para realizar estas bonificaciones? Bueno, para los administrativos, de acuerdo a la ley de carrera administrativa. Están todos los puntos allí para poder ¿Cuáles son? dar la bonificación. ¿Cuáles son los criterios?
Sí, aquí le pongo a la planificadora para que conteste el artículo y todo de la ley de carrera. rectora, esa forma de expresarse, Dios. La rectora. Buenas tardes, diputado. El artículo 175 establece cómo se otorgan las bonificaciones al personal administrativo de carrera. Al completar 10 años de servicio, 4 meses de sueldo. Al completar 15 años de servicio, 6 meses de sueldo. Al completar 20 años de servicio, 8 meses de sueldo. Y al completar 25 o más años de servicio, 10 meses de sueldo. Doctora Iris Fuentes, directora de planificación de UNACHI. Ok, desde los 8 años, ¿me comenta? Al completar 10 años de servicio, 4 ¿Es a los 10 meses de años? sueldo. Sí, a partir de los 10 A partir años de de los 10 servicio. años. El funcionario administrativo Edgar Castillo, ¿qué tiempo tiene de laborar en la UNACHI? Dígalo, él sabe. Administrativo. Roberto Candanedo, administrativo. No responde. ¿Por qué no responde? Licenciada, encienda el micrófono. Perdón. En el caso del licenciado Edgar Castillo no tiene derecho a bonificación porque no tiene 10 años de servicio. A él se le está solicitando 3.357.12 por prima de antigüedad, que es una semana de salario por cada año de servicio. Él se retira, Ya él se retiró de la institución. renunció. Lo renunciaron. ¿Quién es? Lo renunciaron, lo votaron. Se venció el contrato, sí. Ok. Bien. Regresando al tema de los diplomas con doctorado. Miren, a estos docentes con grado de doctorado de una universidad en línea que está en Estados Unidos, que no está certificada Que no está certificada. por la Secretaría de ese país, Imagínate. le estamos dando la facultad de ofrecerle o brindarle clase a los estudiantes con ese, entre comillas, grado de doctor. ¿Qué mamarrachada esa? Y ustedes lo están permitiendo. ¿Qué me dice sobre eso? Sí, todos los profesores entran por un banco de datos. ¿Cuáles son los requisitos principales? No que tenga doctorado, o sea, llegan a un concurso y quizás el doctorado le da puntos, pero lo importante para aceptar en el banco de datos debe tener licenciatura en el área donde va a trabajar, debe tener una posgrado Sí, en rectora, es que docencia superior. los puntos llevan a un sobresueldo. Y a eso voy. Eso es lo que pasa ahí. Los puntos llevan un sobresueldo y están ganando un salario con un título que no es válido. Eso es corrupción. No solamente es porque tengan una licenciatura y que el título del doctorado no sea tan crucial, pero sí llevan, el aumento de los puntos llevan a que el profesor, el docente, de momento tenga un sobresueldo. No, Entonces, Sí. ¿es así o no es así? no, No. no Porque es los así. puntos no influyen para que los profesores tengan un sobresueldo o que se le asigne Ahora sí. un tiempo completo. No, o sea, el profesor entra con esos requisitos, pero él tiene que trabajar 2 años en la universidad para luego... Vuelvo y repito, Ajá, tenemos docentes que tienen grado de doctor de una universidad que no está certificada, Qué vergüenza. que tienen quizás algunos tiempos completos, tiempo parcial, y entre comillas también hay algo que le llaman tiempo medio, tengo entendido, sí, y que están dándole clase a los muchachos, a los estudiantes, con esta pseudo doctorado. ¿Es así? ¿Sí o no?
Sí, sí es cierto. Qué lamentable. Pero no necesariamente, nada más para que aclararle. Para aclararle. No necesariamente un profesor. ¿Cuántas Para investigaciones? dar clase Pido la tiene que palabra. tener doctorado. Pido la palabra, señor presidente. Sí. ¿Cuántas investigaciones han sido publicadas en revistas de alto impacto científico por la UNACH? ¿Dónde está, rectora? Bueno, ahorita mismo hay una revista indexada y luego hay varias, casi todas las unidades académicas tienen revistas de alto nivel y los estudiantes de doctorado. Che, rectora, bueno, Ajá. se me va por las nubes nuevamente. ¿Cuántas investigaciones han sido publicadas en revistas de alto impacto científico por la UNACH? Bueno, Dígame una. hay bastantes Bastante no es la respuesta, señora rectora. investigaciones. Dígame una. La revista de Economía Plus, que ha sido reconocida a nivel internacional. ¿De dónde se revista? De la Loma. No de la Facultad de Economía. Ay, Dios. Facultad de Economía puede averiguarlo. Qué vergüenza. De verdad ya se está dando cuenta del papelón que está haciendo a nivel nacional. Plus De ahí Economía. mismo de la UNACH. De la UNACH con artículos. Bueno, vuelvo y repito mi pregunta. ¿Cuántas de estas investigaciones han sido publicadas en revistas de alto impacto científico? Revista de alto impacto científico, no revista de la propia UNACH. ¿Quién ejecuta el 10% de presupuesto que se Bueno. dedica a la investigación? Bueno, mira, eso lo puede saber el vicerrector de investigación y posgrado, que vamos a venir preparados para cuando venimos con el presupuesto. Él sabe qué Bien, sigo qué consultando. investigaciones se han hecho de impacto. Qué impacto esta entrevista, de verdad. Qué locura. Sigo investigando, sigo indagando. Ok. Dentro de la institución, usted tiene a un familiar o vínculo con una persona que sea familiar suyo dentro de la institución contratada, Bueno, dentro de la persona extranjera. ¿Sí o no? sí. Dígame. Para responder sí. Ok, dentro de las dos personas que son extranjeras, ¿qué persona es la que guarda un vínculo con usted, de lo cual usted nos acaba de manifestar que sí, que en efecto hay un vínculo? ¿Qué persona es? Sí, sí, es una cercana, un familiar cercano. ¿Qué Dígalo, familiar cercana? ¿qué Defina, cosa? por favor. Sobrina, primo, No, sí, debe ser hermano. una sobrina. una sobrina. Nepotismo on fire, papá. Nepotismo. Bastantes perlas que tiene esta rectora. ¿Cómo se llama? ¿Y es extranjera su sobrina? ¿Cómo? Su sobrina es Está extranjera. escuchando, oye. Extranjera, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, mira. Rectora. Ajá, sí, dije. Mire, Qué vergüenza, qué papelón. el diputado Osman lo mencionó, lo tocó el diputado Augusto Palacio, vuelvo y se lo menciono. Dentro de las personas extranjeras, de las dos extranjeras que están contratadas en la UNACH, una es familiar suyo. ¿Me puede decir el nombre de esa persona que está contratada en la UNACH y que es familiar suyo, que tiene un vínculo de familiaridad con usted? Sí. Miriam Colato se llama. Pero hasta temblorosa la voz. Miriam Colato debe ser destituida inmediatamente de tu puesto. Y la rectora, si es posible, también debe ser removida. Esto es insoportable y la verdad que no tengo palabras para decirlo. Esto es una vergüenza nacional. Nepotismo en vivo y a todo color en tu canal You Know. Nepotismo. ¿Qué nacionalidad es Miriam? De El Salvador, pero tiene más de 30 años de estar trabajando, solo le falta la nacionalidad. Pero es tu sobrina y es salvadoreña. Dios, váyase con Bukele.
Es pariente suya, si es de El Salvador. ¿Tiene familia en El Salvador? No, Tengo que una sobrina. bueno, es que no sé. Hay que ser responsable a veces con lo que dice. Sí, Porque allá afuera la están escuchando. sí, a mí me están y su escuchando. propia posición ahorita, esa universidad que usted dice que tiene tanto prestigio, Sí. su respuesta la desprestigian. Y Totalmente. es así. Esa universidad que representa a nosotros los chiricanos, yo soy diputado del circuito 45, Boquete, Dolé y Hualaca. Esa universidad que tanto queremos que sea brillante, que tenga prestigio, se desprestigia con una mala administración. Qué bueno. Y créame que lo que le comento aquí Qué bueno. es la voz de cientos de chiricanos. Ahora de millones de panameños que te ven a través del canal You Know. De verdad. Déjalo ahí. Déjalo ahí, papá. Hay mucho más. Hay más desplume. Hay más desplume acá. Esto es palo cerrado. ¿Por qué o cómo hay profesores que ganen $9,000 en la UNACHI? Son los que son decanos electos. Los decanos andan más o menos en ese monto, pero han ganado en una elección y tienen ese monto. Los vicerrectores ¿Qué va? también, que sí, esos Paró la no luz. son designados. ¡Ey! ¡Qué bárbaro! Y ese es el salario que se va a utilizar para aplicar la No. supuesta prima. La prima, no sé, ¿La prima qué? no ¿La se prima? consideran, La los sobrina. gastos de representación no se van a considerar en eso. Debe ser el salario de docente. Esa. ¿Cómo están divididos esos $9,000? Y su sobresueldo por antigüedad, que es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido dentro de... Sí, por lo menos en mi caso, mire, yo soy rectora, pero yo tengo 47 años de dar clase en la universidad. No puedo con Tengo esto. ya ¡Ah! un 50% como profesora titular. 50%. Es un derecho adquirido. El tema aquí, rectora, es el abuso y la desproporción. Totalmente. Porque cuando uno aquí compara, por lo menos, ¿sabe cuánto gana el rector de la universidad más importante de México, que es la Universidad Autónoma de México? Sí. 7,917 balboas, dólares. Sí. Usted, teniendo en cuenta que la UNAM tiene una comunidad estudiantil de más de 100,000 alumnos, usted gana $14,000 y usted nada más tiene una población estudiantil de 20,000 alumnos. Entonces, yo quiero que tratemos de entender y que usted también se ponga en la posición de la ciudadanía, porque verdaderamente es una desproporción. Ahora, las comparaciones son odiosas porque en México tendrán su propia razones de por qué es así. Habría que ver en México. No me voy a meter en México, no lo entiendo. Tampoco él lo entiende. Pero sí se entiende el punto. Y el punto es claro. Para una población tan pequeña, gana demasiado. Y ya lo hemos visto también cuando hemos hecho reacciones de contenido de Nayib Bukele en El Salvador. Los salarios son muy pequeños y se hace más. Me queda súper claro, y con eso quiero cerrar este video, que la rectora de la UNACHI, que por cierto los panameños estamos desde el primer día que entró ahí muy molestos que ella está allí, los panameños, la gran mayoría de los panameños indiscutiblemente, también, y bueno, al saber esto de que tiene una familiar allí y todas las otras cosas que son legales pero son muy moralmente reprochables, no nos queda más que decir que esperemos que el presidente de la República tome cartas en el asunto. You know, bra.